Estamos de regreso, estamos todo en Momentum, esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. Ya se encuentra con nosotros Temoris Greco, que está reponiendo el miércoles pasado, y los que ya se fueron de vacaciones, ya se largaron, es Manuel y Alejandro. Mi querido Temoris, nos dejaron aquí trabajando. Tu micrófono. No, pues muy bien, bueno, tú has sido freelancer en tu vida y sabes que esa palabra, vacaciones, aguinaldo y esas cosas son muy extrañas, caen más allá de nuestro análisis. Pues sí, y además esas partes de, por ejemplo, sueldos, aguinaldos, en las decembrinas, para quienes tenemos que pagar nómina, pues la vivimos de manera distinta, mi querido Temoris. Temoris, pues si te parece, y entrando en materia, vamos a abordar estos dos temas, el de Ciro Gómez Leiva, que sigue dando de qué hablar, y el de Israel Vallarta, que pues bueno, ya el presidente colocó su punto, la Fiscalía General de la República respondió, y Netzaí Sandoval de la Defensoría Pública del Estado, pues también ya rebatió los dichos de la Fiscalía General de la República. Pero si te parece, vamos entrando en materia con el caso de Ciro Gómez Leiva, que sigue dando de qué hablar. Por un lado, pues es eh, pues lo que es una realidad en nuestro país, pues que siguen las agresiones, homicidios, desapariciones contra periodistas, particularmente del interior de la República. Por el otro lado, el atentado contra Ciro Gómez Leiva, que pues un lado de la corriente dice el más López Obradorista, es un autoatentado sin ningún elemento de prueba, y nada más señalar así que puede ser un autoatentado. Ese es por un lado. Y por el otro, pues que si fue un atentado del propio presidente López Obrador, o que es usado por la ultraderecha para tratar de golpear esta administración y señalar no sirve nada lo que hace, o bien que el atentado fue gracias a las mañaneras, y vemos cartas ya del gremio periodístico o intelectual, que por ejemplo la que publicaron ayer, pues que firman de chile, mole y picadillo, pero pues la gran mayoría de ellos identificados. ¿Qué decir de este caso, Temoris Greco? ¿Cuál es el ángulo que desde tu punto de vista no tendríamos que perder? O sea, tiene muchos ángulos, está muy complicado. Acabo de escuchar al presidente de la República explicando que a él no se le ocurriría mandar a matar a nadie. Y la verdad es que me parece fuera de lugar. O sea, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador tiene que decir eso? O sea, ¿quién tiene duda sobre eso? O sea, ¿por qué se tiene que defender de esa forma? Pues porque eso Cuando- se ha estado manejando también en sí, redes. así es, pero es que se dice cualquier cosa. Yo tengo una persona en ese momento en Twitter que está empeñada en demostrarme que el asesinato de 3 personas por la disputa de una casa en la colonia Roma, que asesinato terrible, que por cierto le mando mi pésame a la pareja de mi querido amigo Inti Correra, que es tía de los chicos asesinados, pero, pero empeñada en demostrar que eso es culpa de Andrés Manuel López Obrador por, Sí, sí. por sus mañaneras, ¿no? O sea, se puede decir cualquier cosa. Y cuando el presidente, o sea, yo no me imagino de ninguna forma a Andrés Manuel López Obrador tomando una decisión de ese tipo, ni mandando golpear a alguien. O sea, no sé, o sea, sí me choqueó verlo defendiéndose cuando es darle un valor a la acusación que no tiene, que no existe. Eh, Veo, naturalmente se iba a politizar el caso. Al principio empezó, digamos, bien, porque las autoridades de la ciudad respondieron rápido, dándole a Gómez Leiva el apoyo que él merece como ciudadano, como persona, como ser humano. Y también Gómez Leiva reaccionó bien,
reconociendo que le habían dado la atención que debe y sin atribuir culpas a nadie. Pero es cierto que el presidente se lo agarró de tema cotidiano. Y si yo hubiera esperado una actitud un poquito más prudente, pues no pegándole a Ciro. Y Ciro respondió. Y lo dijo, o sea, cuando el presidente dice se deben seguir todas las líneas de investigación. La línea de investigación, pues, de que algún grupo criminal o algún individuo criminal que le trata de darle pues un golpe a Ciro por las cosas que él ha dicho sobre esos grupos, o posiblemente también es probable, o sea, no es descartable, de hecho lo habíamos pensado hace mucho tiempo, que un asesinato de carácter político contra un crítico o un rival del presidente, pues para pegarle al presidente. Eso está dentro de las hipótesis. Pero el presidente pide descartar la línea de investigación que conduce al gobierno. Y aunque yo no tengo ninguna sospecha de que este atentado pudiera venir del gobierno, a mí me parece que no le corresponde al investigado, sobre todo cuando está en una posición de alto poder, de decir, investiguen a todos menos a mí. Se supone que la Fiscalía General de la República es autónoma, pero ya vimos en el caso de Yotzinapa que el presidente le pidió al fiscal Gers Manero contravenir o deshacer el trabajo de la Fiscalía Especial del caso Yotzinapa para revocar o para pedir la revocación de 16 órdenes de aprehensión. El presidente reconoció que fue a su solicitud que el fiscal Gers Manero pasó por encima de la Fiscalía Especial y revocó 16 órdenes de aprehensión. O sea, aquí el tema de la independencia, de la autonomía de la Fiscalía General de la República está muy cuestionado por admisión del propio presidente. Entonces, cuando el presidente dice respetamos la autonomía, pero no nos investiguen a nosotros, pues es, o sea, ¿En qué quedamos, va? pues en qué quedamos. Entonces, yo no creo que tenga, o sea, yo digo, a mí me parece que él debió haber pedido, investíguenos, no tenemos nada que hacer, aquí están las manos limpias, estamos limpios, no tenemos nada que temer, que sigan absolutamente todas las líneas de investigación, como es la obligación de la Fiscalía. Ahora, esta carta, o sea, lo que hizo el presidente al sostener, a mí me parece que fue un error. Lo que hizo el presidente al sostener esta beligerancia, en general, pero en particular, citando y volviendo a citar a Ciro Gómez Leiva, esta mañana dijo, hoy no voy a citar a Ciro, ¿no? Pues otra vez lo trajo ahí. Lo que hizo fue dar pie a esta carta. Y como lo mismo a un video que también sacaron, un video en el que vemos a Pascal Beltrán del Río, a Jorge Fernández Menéndez, a López Dóriga, muy preocupados por la libertad de expresión y muy preocupados por la seguridad de los periodistas. La novedad que tiene esta carta, la que acaban de publicar, es que a diferencia de dos cartas anteriores que se publicaron en 2019 y en 2020, redactadas por Héctor Aguilar Camín, en las que se decía que la libertad de expresión está en peligro, es que esta carta por primera vez mencionan a los periodistas asesinados. Por primera vez. O sea, llevan 4 años gritando lobo, gritando se acaba la libertad de expresión, y por primera vez se acuerdan de que hay periodistas asesinados. Porque nunca ha estado en su radar, en el radar de los redactores de la carta, no estoy hablando de los firmantes. Nunca les ha preocupado el tema de los países asesinados, con una sola excepción. Y lo sé porque yo sigo esos temas puntualmente, como tú sabes. En el 2017, tras el asesinato de Javier Valdés. Y el asesinato de Javier Valdés porque es el periodista asesinado con mayor perfil nacional e internacional en lo que va del siglo.
Entonces, cuando las cosas se elevan, cuando los asesinos empiezan a elevar las miras, los que siempre se han sentido seguros, de pronto piensan que está oliendo a quemado por ahí. Y entonces ya se preocupan. Pero fuera de esos momentos, los periodistas asesinados y los periodistas en riesgo literalmente les han valido cacahuate. No, les importan sus contratos, les importan las disputas cotidianas en la mañanera, les importa que lo señalen. Y no es que les importe eso esté mal. Lo que sí importa es que se monten en la causa de la violencia contra los periodistas para promover agendas que son ajenas a la causa de la violencia contra los periodistas. En esta carta que sacaron, hay mucha gente que me parece muy respetable, a la que yo respeto. Pero hay otros que no, porque son parte de la violencia contra los periodistas, porque son parte del desprestigio del gremio. En el gremio periodístico no hemos podido concitar el respaldo de la sociedad ante el tema de la violencia contra los periodistas, porque la mayor parte de la gente, la mayor parte de la sociedad, sigue viendo por encima de todo a periodistas vergonzantes, como los que mencioné, como López Dóriga, como Fernández Menéndez, como Pascal Beltrán del Río, que ahora de pronto están interesados en esto. O como el propio Ciro Gómez Leiva. Sí, sí. Entonces esto nos desprestigia a todos. Y no podemos convencer a la gente de que hay periodistas que sí estamos del lado de la sociedad, que no estamos del lado de los poderes económicos, que tampoco estamos del lado de los poderes políticos, que nuestro lugar está en trabajar para la sociedad. Entonces, es el despropósito de esta carta, que mezcla gente muy respetable con otra que no lo es, y que en todo caso, quien les dio pie a ellos para sacar la bandera de los mártires, pues fue el propio Andrés Manuel, que prosigue con esta guerra diaria de sobrereacciones contra periodistas y en particular contra Gómez Leiva, pues que por todo lo que se le puede acusar en este momento es una persona a la que se debe proteger. Pues sí, nos parece ahí que pues se han abierto quién sabe cuántos flancos y más bien un uso político de algo que tiene que ver con la seguridad y la integridad de un periodista, más allá de que se represente el tipo lo que represente para muchos ciudadanos y ciudadanas, pues son cosas que no tienen que ocurrir y que se tiene que dar una atención inmediata en ese sentido. Fíjate que yo tuve ahí en las redes sociales, yo publiqué algún texto con respecto de esto que estaba sucediendo en el caso de Ciro Gómez Leiva y pues pues digo, obviamente me vi sometido, como nos pasa a muchos, pues a un troleo tremendo ahí, ya sabes, cuando escribes algo de Ciro o de Loret de Mola o te caen ahí una andanada de golpeteos y demás. Ya hay un tipo que escribió, que se llama Bernardo Méndez Lugo, que él es director de una organización que se llama América Sin Muros, que pues yo veo que no tienen actividad ahí desde pues hace varios meses, no sé qué tipo de organización sea, y de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Este hombre pues escribió tratando de pues decirme qué es lo que yo debo decir y no lo que yo quiero decir, sino lo que él que debo decir. ¿Te suena, va? Sí, sí. ¿No? Entonces el tipo, si podemos poner la imagen, que es una costumbre que luego les da a algunos de las redes sociales, incluyendo con el que hablo, que yo puse, pues nunca vamos a celebrar el atentado o asesinato de cualquier periodista de México y el mundo, nunca, pero tampoco vamos a olvidar a los periodistas que han encubierto la trata, los fraudes electorales, la desaparición de estudiantes,
nunca olvidaremos el daño que han hecho. Y el tipo pues me escribe y dice pues que más bien debo rechazar los atentados y asesinatos de periodistas como si no lo hiciera, y condenar con claridad, dice él, este tipo de acciones sin reserva alguna y más siendo parte de un medio. Yo le respondo a este hombre que pues, creo que de su parte no solo se trata de falta de información, sino que también se trata de una deficiencia en su comprensión de lectura. Sí. Si puedes pasar esa imagen, Leonardo, que es la que sigue, esa. Si digo nunca vamos a celebrar el atentado o asesinato, no es un rechazo, y señalo, como sucede en cada caso que un colega lo padece, nos manifestamos. ¿Cambias la imagen, Leonardo, por favor? Nos manifestamos en las calles, en las redes o en nuestros noticiarios. Nunca le he leído a este señor manifestarse contra el conductor Ciro Gómez Leiva cuando no se ha solidarizado con los colegas del interior de la República o cuando las amenazas las hemos recibido nosotros. Contrario a este señor, contrario a usted y al conductor Ciro Gómez Leiva, nosotros nos manifestamos, sea quien sea, famoso o no, y cuando ustedes politizan estos lamentables hechos, nosotros les recordamos y precisamos que sabemos reconocer y diferenciar los hechos. También tenemos memoria y colgamos datos duros como esos 3 fragmentos de video que son los que coloqué en ese video, que nos recuerdan el terrible daño que algunos periodistas le han ocasionado a muchas personas víctimas de la violencia, corrupción e impunidad. ¿O no hay víctimas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, de Ayotzinapa o de millones de mexicanos por haber sido, pues Ciro Gómez Leiva, corresponsable de un fraude electoral? ¿Qué dimensión le da usted a esas conductas y consecuencias? Más allá de eso, ahí, mi querido Temoris, y yo colocaba el caso de cuando pues defiende hasta la fecha a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, cuando es un periodista que también ha defendido la verdad histórica de Murillo Karam, o ha encubierto o ha sido corresponsable en fraudes electorales como la del 2006 y la del 2012, O lo del papá de los Porquis, ¿te acuerdas? o lo del papá de los Porquis, ¿no? Y entonces es el poder colocar estos temas, el poder separarlos, decir, pues no estamos de acuerdo con esto y no lo celebramos, y a la vez, pero no vamos a permitir que esta declaración nuestra sea usada como en este uso político que se le está dando al caso de Ciro Gómez Leiva. No sé qué opinas ahí, Temoris. Bueno, nada más en cuanto a la forma, al estilo en que te lo dice, ¿no? Es que, o sea, yo creo que siempre se vale disentir, pero hay una forma de señalar las cosas que es muy soberbia, ¿no? Que es cuando alguien te sabe mejor que tú qué es lo que tienes que decir, de qué tienes que hablar, cómo lo tienes que decir, cómo tienes que hacer. Entonces, a veces a mí me dan ganas de decir, oye, mira, pues si quieres envíame todas las mañanas mi agenda, lo que tengo que tratar hoy, o, 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 o Que ya nos te doy redacte los tweets, ¿no? o te doy las claves de mi Twitter y ya, pues ya tú directamente lo pones para no ponerme a trabajar a mí. Sí, que me acordé, fíjate, de esta doctora este, que era la que atacaba muchísimo al doctor Hugo López-Gatell, creo que vivía en La dentista. la dentista esa, Ajá. que un día también me escribe a mi Twitter y me dice que por qué sigo yo a tal y tal y tal en mi cuenta de Twitter. Y yo, joder, no, pues usted dígame a quién sigo y a quién no, y Pues yo, sí. no, pues son ese tipo de cosas verdaderamente absurdas. Oye, Temoris, y pasando antes de que se nos acabe el tiempo, sobre el caso de Israel Vallarta y esta reacción de la Fiscalía General de la República, en donde dice, no, pues ya es que lo que pasa es que en el caso de Israel Vallarta se le detuvo en flagrancia, y pues le responde Netzaí Sandoval
y dice, pues no solamente no se le detuvo en flagrancia, eso ya es caso juzgado, de que ya se reconoció y se aceptó penalmente, legalmente, jurídicamente, que no se les detuvo en flagrancia y que la Fiscalía General de la República emita un comunicado de esta naturaleza, pues no sé qué decir, que además pareciera como un desafío al presidente López Obrador con lo que acababa de decir el día de ayer. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Bueno, pues en primer lugar, o sea, que es desarmante la torpeza, ¿no? Cuando, o sea, pero es que lo hemos visto, o sea, en primer lugar ahora se llama fiscalía, pero sigue siendo la misma Procuraduría. estructura casi completa de la Procuraduría, o sea, poco ha cambiado. Cambió el El titular, nombre. ahora es Alejandro Gertz Manero, con la diferencia de que Gertz Manero es inamovible. Antes, cuando tenías un mal procurador, lo corrías. Ahora tenemos un fiscal que es un desastre y el presidente de la República no lo puede correr. O sea, sería un proceso largo, muy difícil, de resultado improbable y muy costoso correr al fiscal general de la República. Entonces nos fregamos de aquí a 2028 con Alejandro Gertz Manero, a menos que el bicho o algo ahí nos haga algún favor de sacarlo de la ¿Qué jugada, ¿verdad? pasó? ¿Qué pasó? Pero pues sí, pues que lo mande a su casa a descansar. Ok. Pero por lo pronto nos amolamos con él. Y, y, y esta Procuraduría, hoy Fiscalía, de gente incapaz, de recomendados, de peritos en fuego que son técnicos en telecomunicaciones, los que intentaron falsificar desastrosamente el caso Yotzinapa porque dejaron huellas por todos lados por sus incapacidades, es la que ahora da esta respuesta, ¿no? O sea, tendría que haberle dado una mínima checada a los apuntes de la gente que ha llevado el caso para darse cuenta de que Israel Vallarta no fue detenido en flagrancia. Pero hacen estos ridículos. Y el tema es, siguen, siguen estando los funcionarios colocados ahí por Calderón, colocados por Peña Nieto, colocados por García Luna, los que han sido protegidos por Alejandro Gertz Manero. Es el viejo régimen en su mejor expresión o en su peor expresión. Son los corruptos de toda la vida. Los casos de violencia contra periodistas, por ejemplo, ahora que estamos en este tema, en la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, que es parte de la Fiscalía General, es la misma gente de Peña Nieto que en lugar de resolver los casos se dedican a desgastar, a mentirles a las familias, a mentirles, a engañarlas y a patear el bote hasta lograr que algún día se rindan y se cansen y dejen de pedir justicia. Son los mismos. Y es esta fiscalía que se ha dedicado solamente a hacer lo que Gertz Manero se le antoja, sus problemas. O sea, ¿por qué tanta enjundia en mantener a Israel Vallarta en la cárcel? ¿Y por qué han dejado de salir todos los otros casos importantes del sexenio? O sea, a los acusados. ¿Por qué? O sea, ¿qué peso sigue teniendo ahí Isabel Miranda? ¿Qué peso sigue teniendo? ¿Qué compromiso tiene Alejandro Gertz Manero con Eduardo Margolis? Con la gente de García Luna. Que tanto que son capaces no solamente de, a pesar de que ya hemos mencionado que la independencia de la fiscalía es relativa, que no solamente de contradecir a la sociedad, a todos los periodistas y gente que ha estado trabajando, e investigadores y abogados que han estado trabajando sobre este tema, demostrando que la prisión de Israel Vallarta es injusta, sino que además lo hacen haciendo el ridículo, empleando cualquier argumento torpe que demuestra que les vale en realidad el caso, que siguen manteniendo a Israel Vallarta en la cárcel porque a ellos se les antoja y solo por eso después de 17 años de injusticia. Pues sí, es un caso en realidad que ya a muchos nos ha sorprendido
cómo se ha llevado al extremo este hombre, 17 años preso, 17 años preso, no tendría ya que estar ahí prácticamente desde que salió Florence Cassés. Él ya tendría que haber sido liberado antes, incluso por todas las irregularidades que ha presentado este caso. Sin embargo, ahí sigue, y qué poder fáctico hay ahí tan poderoso que ni el propio presidente de la República lo puede resolver. En fin, le vamos a seguir dando seguimiento a este caso, mi querido Temoris. Te mando un fuerte abrazo, que la pases a todas, Margaritas. Temoris, ¿te quedas en la Capirucha o te vas de vacaciones a otro lugar? No, pues, ¿cuáles vacaciones? No, aquí seguimos con la carga de trabajo cotidiana. Órale, pues ahí estamos al habla, Temoris. Un fuerte abrazo. Excelente abrazo, Ernesto. Gracias, hasta Nos luego. vemos.